Bueno, pues vamos a comenzar con la charla de anestesiología, como ha dicho Borja, reanimación y terapéutica del dolor. Y ahora explicaremos esas tres vertientes. En primer lugar, estamos todos definiendo la especialidad generalmente en una palabra. Muchos van a decir esta palabra, pero yo aquí sí que voy a decir que anestesiología es completa. ¿Completa por qué? Porque no nos olvidamos ninguna parte, ni la parte médica ni la parte intervencionista. La parte médica es la fisiología, fisiopatología y farmacología que engloba al paciente. Y esto lo tenemos muy presente y es nuestro manejo del día a día. Por tanto, tenemos una parte médica impresionante, pero es que aparte tenemos otra parte de técnicas y de intervencionismo que también se realiza en el día a día y que no la dejamos jamás de lado. Por tanto, en este caso yo creo que sí que es una especialidad completa por aunar manualidad, hacer técnicas con las manos y tener siempre en todo momento presente el global del paciente, la fisiología, fisiopatología y farmacología, ¿de acuerdo? Es una especialidad muy versátil. ¿Por qué es muy versátil? Bueno, pues muchos pensamos que el anestesiólogo está allí en el quirófano, en una esquinita, antes con el periódico, hoy en día con el iPad y pues prácticamente no hace nada, ¿vale? Mentira, mentira enorme, grande. ¿Por qué? Porque ¿dónde estamos? ¿Dónde están los anestesiólogos en el quirófano? Ocupan muchísimos puestos, tenemos muchos puestos asistenciales que cubrir y si empezáis a preguntar os vais a dar cuenta que están en muchos más sitios de lo que creéis. ¿Dónde? En el quirófano generalmente es donde se nos asocia. Sí, estamos en todos los quirófanos, de todas las especialidades que podáis imaginar quirúrgicas. Aparte tenemos nuestra reanimación y UBI, que nada tiene que envidiar a otras UBIs, es simplemente una UBI de pacientes posquirúrgicos. ¿Dónde más vamos a estar? En la consulta. Todo paciente que se va a operar pasa primero por una consulta de preanestesia, donde se hace un informe que luego con ese informe va a quirófano. En el paritorio, poniendo epidurales, asistiendo a cesáreas, ahí también vamos a estar. En las unidades de dolor. La unidad de dolor va encima a contar con su propia consulta, sus propios quirófanos donde eres anestesiólogo y cirujano, tú realizas la técnica del dolor y aparte en los seguimientos de las unidades de dolor en las plantas vas a ir viendo a pacientes que se han operado que están en seguimiento por la unidad de dolor. Aparte lo que llamamos nosotros anestesia fuera de quirófano, ¿qué es eso? Pues todos los sitios donde creáis que el paciente pueda necesitar sedación o cierta asistencia. En áreas de radioterapia, en zonas donde hagan sedaciones para endoscopias. En todos esos sitios va a haber un anestesista, en áreas de hemodinámica. Todos esos son puestos que va ocupando un anestesiólogo. Aquí, por ejemplo, tenéis cómo intuban en la primera foto, cómo ventilan a un paciente, cómo canalizan una arteria o bien cómo realizan una técnica epidural. Puntos positivos de mi especialidad. Creo que es muy independiente. El anestesiólogo va a estar en el quirófano con el paciente que le toca ese día, que le van a intervenir de X. Y en función de qué le vayan a intervenir, yo voy a decir qué técnica le hago a mi paciente. Yo no me meto en qué técnica va a hacer el cirujano y, sin embargo, yo decido qué técnica le voy a hacer. No es lo mismo operar una mano en la que yo puedo hacer bloquear un plexo nervioso con el ecógrafo e infiltrar ahí anestesia y colocar, y pueden operar simplemente una mano con esa técnica locorregional, sin dormir completamente al paciente. O bien van a operar una tripa y mi paciente necesita anestesia general. Entonces, yo voy a ser muy independiente, aparte voy a ser muy resolutivo. Mi paciente se bradicardiza, voy a actuar. Mi paciente es hipotensa, voy a actuar en todo momento. Práctico y muy resolutivo. Problema que tengo, problema que resuelvo en el momento. No espero ni lo demoro a después de la cirugía a resolverlo, sino que en el momento. Por tanto, también la considero muy práctica. Tenemos muchas diversidades de técnicas. He empezado diciendo pues, bloqueos regionales ecoguiados, utilizamos muchísimo el ecógrafo, podemos hacer técnicas de anestesia general, utilizando diferentes dispositivos para aislar para aislar la vía aérea. También voy a hacer técnicas neuroaxiales, una epidural, una intradural. Por tanto, no es esa imagen que tenemos del anestesiólogo de que llega a su quirófano, coge una vía al paciente y ¡bum!, le duerme y se acabó. No, yo voy a decidir cada día qué técnica o qué requiere mi paciente. Aparte me voy a enfrentar a las vías aéreas difíciles. Esto no es coger el laringoscopio e intubar a todos los pacientes igual, ¿no? Me voy a enfrentar a pacientes con tumores en orofaringe que van a ser difíciles de intubar y voy a utilizar mis diferentes mecanismos para enfrentarme a una vía aérea difícil. Mi abanico es muy amplio. Voy a tener a mi paciente sano y a mi paciente crítico. No me aíslo únicamente en críticos. Esta es una parte muy importante. Una paciente joven de 30 años se va a operar de una hernia y no tiene mayor patología. Ha pasado su consulta de preanestesia y ha sido clasificada de ASA 1. Es un paciente sano que se va a intervenir y luego puedo tener un paciente politraumatizado o neurocrítico que también se necesita intervenir. Por tanto, en mi quirófano voy a tener tanto a mi paciente sano como a mi paciente crítico y aparte en mi reanimación podré tener también a mis pacientes críticos. Otro abanico amplísimo es que
o se operan neonatos, por tanto va a haber anestesiólogos pediátricos y se operan pacientes de 90 y 100 años. A lo mejor hoy estás en otorrino haciendo amigdalectomías a niños pequeñitos y mañana tienes una cadena en el quirófano de traumatología de un paciente de 100 años. Abanico amplísimo. Vamos a manejar el paciente globalmente, vamos a verle de una visión completa, tanto en quirófano como en reanimación. En el campo quirúrgico el cirujano estará centrado, por supuesto, en su intervención, pero la imagen global y el tratamiento global del paciente médico lo va a realizar el anestesiólogo. Tenemos diferentes áreas de trabajo, como hemos mencionado antes, y esto creo que es un punto muy positivo porque no es lo mismo trabajar en un quirófano de cirugía torácica o de cirugía cardíaca a trabajar en un quirófano, como hablábamos ayer, de cirugía mayor ambulatoria con los oftalmólogos. Pero es que, ¿por qué es importante esto? Porque yo a los 30 años quiero adrenalina, quiero currar mucho, quiero tener situaciones críticas, pero a los 65, cuando me queda un mes para jubilarme, a lo mejor quiero algo más relajado porque me duele la espalda o porque mis circunstancias no son las mismas, y esto te lo va a ofrecer la especialidad. Puedes hacer consulta, puedes hacer dolor, que es algo sin tanta adrenalina, puedes hacer estos quirófanos que no requieren tanta complejidad. No es que sean más o menos fáciles, sino que, como comprenderéis, es mucho más complejo un quirófano de cirugía cardíaca que quirófanos de oftalmología en cirugía mayor ambulatoria. Por tanto, este es un punto muy positivo, que ahora no lo valoramos porque estamos en el momento de los 20 y tantos, pero a lo mejor en el momento de los 50 y 60 sí que tenemos que tenerlo en cuenta. Como decía Borja, somos 3 especialidades en una. Si antes Noelia, ayer Noelia decía que ginecología es ginecología y obstetricia, yo digo que anestesia es anestesia, reanimación y terapéutica del dolor. Por tanto, tenemos 3 vertientes: estar en quirófano, estar en la UBI o reanimación o ocuparnos de la terapéutica del dolor, que quizás es una parte mucho más desconocida para vosotros. Un punto positivo que no es el primero a poner en la lista, pero creo que nunca se tiene que olvidar, son las salidas laborales, que son muy buenas. Incluso en los momentos de crisis ha habido salidas laborales muy buenas, ha habido trabajo y bueno. Esto, no es el primer punto, pero cuando terminas de formarte y llevas 4 años y el país está en crisis, pues que tú tengas un trabajo y te puedan dar una hipoteca porque tú tienes un contrato firmado, pues hombre, ayuda un poquito en tu felicidad general. Puntos negativos. Me salían pocos, pero quien diga que tiene la especialidad perfecta es mentira. Todos tenemos que tener algún punto negativo y encima lo tenemos que reconocer, ¿vale? Puntos negativos: el escaso reconocimiento. Es desconocida la especialidad y encima nos valoran poquito. ¿Hasta qué? Hasta que hay un evento crítico y de repente hay alguien gritando, un anestesiólogo, un anestesista en el área quirúrgica, o incluso en el propio quirófano de repente te enfocan y esperan que tú actúes porque el paciente se está poniendo muy malito. Los cirujanos no se van a deslavar porque tienen que atender a su campo quirúrgico, pero tú te vas a ocupar del global del paciente, que necesita transfusión, que necesita canalizar una vía venosa central para poner drogas vasoactivas. Todo eso lo vas a hacer tú. Estabas muy relajado, el paciente estaba fenomenal, se pone crítico el paciente, te miran y actúas, ¿vale? Entonces tienes que tener ese pequeño punto de liderazgo y saber estar en la sombra, pero en el momento crítico liderar el evento. Es muy desconocida y esto lo veis en que la gente, y me incluyo, la cogemos de segunda especialidad. ¿Qué pasa? Que a veces ni vamos a las charlas de las jornadas post-MIR de anestesia porque no la conocemos, ni hemos rotado en la carrera, ni nadie nos ha hablado de ella. Siempre la gente te dice, coge anestesia, que es muy buena especialidad, pero es que tú no sabes lo que hacen, ¿vale? Hasta que de repente entras en una especialidad quirúrgica y ves lo que hace el anestesiólogo y te das cuenta que tiene esa parte intervencionista y manual y aparte sabe muchísima medicina, muchísima fisiología. Los pacientes con esclerosis múltiple, con miastenia gravis, todos esos pacientes se operan y yo tengo que conocer la fisiología y fisiopatología de esos pacientes. La soledad o la independencia. Esto es punto negativo o positivo para cada uno. Como os he dicho, el equipo quirúrgico, los cirujanos irán en equipo, pero tú estarás solo en tu quirófano, te pasarán a tu paciente, tú vas a decidir tu técnica. Estás solo, pero también tienes esa independencia de tú ir decidiendo qué crees que es lo mejor para tu paciente. Punto positivo o negativo también aquí, el seguimiento de los pacientes. No tenemos consultas para seguir pacientes a posteriori, o sea, se intervienen, les vemos en el quirófano, les vemos en la reanimación, que incluso el mismo anestesiólogo que le ha realizado la técnica a lo mejor no es el que le sigue en la reanimación, es otro compañero. Y luego, después de la reanimación, se irá de alta a la planta y tú ya no le vas a seguir, no le vas a ver a posteriori. Esto depende cómo seáis o lo que queráis, es punto positivo o negativo. ¿Qué pasa? Que sí que tenemos la unidad de dolor seguimiento. La unidad de dolor, los anestesiólogos que se dedican fundamentalmente a dolor siguen a sus pacientes, como es lógico. A lo mejor les realizan una técnica y luego les van siguiendo en la consulta para modificar tratamiento. Por tanto, punto negativo en una pequeña parte, pero si os interesa eso, la terapéutica del dolor sí que lo tiene. La residencia y las rotaciones.
Rotamos muchísimo, los residentes de anestesiología están siempre rotando, pero dentro de nuestro servicio, porque vamos a estar en tantos sitios como quirófanos de diferentes especialidades, os podéis imaginar, cirugía general, otorrino, ginecología, en el paritorio, oftalmología, máxilo, y así puedo seguir eternamente. Entonces, en todos esos sitios nosotros vamos a ir rotando, generalmente mes a mes. El mes pasado estás en cirugía maxilofacial, este mes te toca el quirófano de cirugía plástica. Igual con las UBIs, reanimación, UBIs, coronaria, con los cardiólogos también rotamos porque necesitamos actuar en los momentos críticos coronarios que puedan ocurrir en nuestro paciente en el quirófano. En dolor agudo, crónico, diferentes rotaciones de vía aérea difícil que pueden ser en quirófanos de maxilofacial, de otorrino, también las rotaciones de niños que se suelen hacer de R2, R3 o R4 y a medida que avanzas, como veis en R1 hay quirófanos que se pueden caracterizar de ligera, menor complejidad hasta quirófanos de gran complejidad como puede ser vascular, torácica o cardíaca de R4. Por tanto, bastante progresivo a los conocimientos que vas adquiriendo. ¿Cómo elegiría? O los fundamentos que creo que son necesarios para elegir. Primero, un hospital grande. Esto lo hemos dicho muchas veces, pero en este caso, ¿por qué? Porque cuanto más grande sea el hospital, más especialidades quirúrgicas va a tener. Por tanto, yo por más quirófanos voy a rotar y más me voy a enfrentar a diferentes tipos de cirugías e intervenciones. Por tanto, cuanto más grande, mejor. La reanimación, punto fundamental, aparte de hospital grande con muchas especialidades quirúrgicas, reanimación. Tenemos que saber llevar pacientes críticos. El anestesiólogo no es solo en quirófano con un paciente sano, tenemos pacientes críticos en quirófano, por tanto tenemos que saberlos llevar en la reanimación también. Que el hospital que preguntéis y que elijáis tenga reanimación y sea llevada por anestesiólogos, por lo menos para formaros. Es muy, muy importante. De hecho, yo destacaría que lo pondría en el mismo nivel que un hospital con muchas especialidades quirúrgicas. Las guardias. Hay que hacer guardias. No es lo mismo enfrentarte a un paciente que viene con un informe ideal de preanestesia donde le ha dicho qué fármaco retira, cuáles se toma, cómo viene al hospital justo para operarse, a enfrentarse a un paciente que viene de la calle, politraumatizado, que acaba de comer, que no se sabe las alergias, que no sabemos nada del paciente, no sabemos si tiene cardiopatía, no sabemos nada y te tienes que enfrentar a él. Por tanto, tienes que saber actuar en esos momentos. Entonces, guardias imprescindibles. Bastantes dentro de un número lógico. No te tienes que matar a hacer guardias, pero debes hacer guardias. Y que sea de los mayores campos posibles. Con esto me refiero a que hagas guardias de quirófano, guardias de reanimación, guardias en el paritorio y maternidad y guardias en niños si puede o tu hospital te lo permite. Hablando ahora de niños, lo considero ligeramente más secundario en el sentido de que no todos los hospitales tienen asociado su hospital pediátrico. Entonces, si mi hospital tiene su edificio o su parte pediátrica, fenomenal, voy a rotar por esos quirófanos. Pero si mi hospital no lo tiene, no pasa nada, seguramente ya lo tenga en su programa y me digan que 3 o 4 meses me voy a ir a rotar a tal hospital con los anestesiólogos pediátricos. Arriba de la pirámide, vosotros, os tenéis que guiar por lo que os guste. Esto lo hablábamos ayer en cómo elegir. El hospital que se coge antes, o sea, que se cogió antes el año pasado no tiene que ser el que más os guste. Por tanto, dentro de las características que os he dicho de un buen sitio para hacer anestesiología, guiaros por el corazón y por el feeling que os dé cada sitio. No tenéis que coger el que siempre se coge antes. De hecho, yo no lo hice. El ranking nacional. Aquí me voy a contradecir un poco porque os acabo de decir que elijáis con el corazón y ahora os pongo un ranking. Bueno, yo os pongo más o menos el rango de números con el que se cogen hospitales grandes, generalmente de Madrid y Barcelona. El 1 y el 2 veréis que los tengo compartidos entre el Hospital 12 de Octubre y Gregorio Marañón. Suelen ser los que se acaban antes en Madrid. Yo, en mi caso, elegí el 12 de octubre y lo volvería a elegir. Por tanto, dentro de los que están bien para formarse, que son la gran mayoría, elegid el que más os guste a vosotros. Dentro de Barcelona, por si alguien lo quiere saber, pues hospital grande como el Clínic, Vall d'Hebron o el Sant Pau. Como veis, los números llegan hasta bastante, vamos a decirlo, decente o permisible. Entonces, en Madrid, hasta un 2.200 el año pasado cogió anestesiología en Móstoles, que es un hospital que tiene reanimación y que el anestesiólogo lleva incluso su reanimación. Así que incluso el último número de Madrid cogió un hospital que está fenomenal. Conclusiones. Como os he dicho, somos el personaje en la sombra, que incluso el cirujano llega a quirófano y te pregunta si ya estás. Eso es que si ya le tienes dormido o ya le has hecho la técnica que precisabas. Entonces vas a estar en la sombra haciendo tus técnicas, eres feliz y en el momento que hay un evento crítico te van a mirar todos y vas a actuar y lo vas a saber hacer. Vas a tener esa respuesta rápida, ese liderazgo en el quirófano que es preciso en el momento oportuno. Vas a tener un conocimiento muy amplio del paciente sano y del paciente crítico, de un montón de fisiopatología, de fisiología y además muchas manos. Vas a hacer técnicas, muchas técnicas todo el rato. Por tanto, es una especialidad que la considero muy buena, no tiene prácticamente abandono y, como sabéis, suele ser la segunda especialidad de mucha gente porque no la conoce y una vez está en el hospital haciendo otra residencia se da cuenta que es una especialidad de futuro, que te da muchas ventajas y que realmente
puede ser, digamos, tu modo de vida. Por tanto, creo que tenéis que ser fieles a vosotros mismos y elegir lo que os guste. Preguntad, siempre preguntad todo lo que podáis, informaros. Si no la conocéis, pedid ir a ver qué hace el anestesiólogo, id a rotar y elegid con el corazón. Aquí, como veis, hay un anestesiólogo con un fibrobroncoscopio intubando a un paciente. Pues un broncoscopio, como puede hacer un neumólogo para hacer una biopsia pulmonar, pues lo utilizamos nosotros simplemente para salvar una vía aérea difícil y poder intubar a nuestro paciente. Otra foto es un anestesiólogo colocando una mascarilla laríngea, no todo es intubar, hay diferentes dispositivos. Y como veis en la otra foto, eso es una persona que llegó con esa malformación lingual y antes de hacer la traqueostomía a ese paciente hubo que intubarlo y eso lo hizo un anestesiólogo intubando a través de la nariz. Y luego ya, una vez estable y bien ventilado, se le hizo la traqueostomía. Así que por lo que veis, el anestesiólogo es una parte fundamental y muy importante y yo os animo a todos a que conozcáis la especialidad y que la elijáis y que elijáis bien a la primera y seáis muy felices.